Bueno, muy buenas tardes. Muy contenta de estar en esta última entrevista del semestre de la primavera y muy contenta de tener a Yuri Herrera aquí al lado. Yuri, quería arrancar ahora por otro lado y hablar un poco de tus inicios de escritor. En tu libro de cuentos Talud, me sorprendió mucho un cuento que tú escribiste a los 17 años. Es un cuento muy sofisticado para un adolescente, con mucha carga de fantástica y con un gran sentido del humor. Quería que nos contaras sobre esos inicios. Sí, bueno, primero gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí. Le pido disculpas a algunos de mis estudiantes que me han escuchado todo el semestre y hoy vinieron otra vez, pero bueno, yo no me hago cargo de su masoquismo. Sobre ese cuento que se llama Alegoría de la Biblioteca, bueno, lo primero que diría yo es que los adolescentes son sofisticados, lo que pasa es que todavía no saben cómo codificar su sofisticación, ¿no? Pero los adolescentes son una mezcla explosiva de hormonas, deseos, miedos, órdenes que les están dando, una escuela a la que no quieren pertenecer, en fin, entonces yo creo que por eso los adolescentes son como eso que decía Gramsci sobre las revoluciones, son esos momentos donde pueden surgir monstruos, ¿no? Y los adolescentes pues, están en ese momento en el que pueden convertirse en cualquier cosa. Yo recuerdo ese cuentito, que el cuento trata de un niño que está mirando un libro y ve una palabra y detrás de la palabra prócer, aparece un prócer que se pone a caminar entre las letras, ¿no? Y simplemente seguí eso y no dejé de escribirlo, ¿no? Ese cuento después lo escribí a los 17 años. El año siguiente yo participé por unos meses en el taller de Elena Poniatowska en la Ciudad de México, donde había un concurso interno, ¿no? Y bueno, para mi absoluta sorpresa, yo gané ese concurso con ese cuentito y era una cosa anónima entre toda la gente que participaba ahí y todos se sorprendieron porque, bueno, yo era el mocoso que en realidad todavía no sabía nada y había escrito ese cuento. Yo le sigo teniendo mucho cariño y creo que aún después de todos estos años sigue funcionando extrañamente, porque además es un cuento en el cual yo todavía no tenía mucha conciencia sobre cómo debía ser un cuento, ¿no? Entonces hice algunas cosas que ahora tal vez yo no haría en términos de cómo se construye una trama, en términos de las cosas que quitas o dejas adentro de un cuento para darle esta unidad temática, unidad de la trama, ¿no? Para el momento en que yo escribí eso, yo llevaba años escribiendo, pero tenía muy poco que verdaderamente me lo había empezado a tomar en serio, ¿no? Es decir, yo desde muy chico empecé a escribir y por ahí mi madre guardó algunas de las cosas que escribí cuando yo era muy niño y empecé a escribir en la primaria y escribía curiosamente cuentos que eran como de terror y yo no tenía una vida de terror, no había ninguna razón por la cual yo tuviera que escribir esas cosas, pero por ejemplo recuerdo que haber escrito, no lo sé, de 8 o 9 años, un cuento de un cuervo gigante que iba por la ciudad levantando gente y se la comía, o escribí inspirado en un profesor de inglés que además me caía muy bien, un profesor de inglés de Estados Unidos que se llamaba Bill Curtis. Y entonces yo dije, le voy a tomar como personaje para uno de mis cuentos. Y a él me caía bien, pero mis cuentos eran de terror. Entonces el asunto es que él tenía un lunar aquí, de esos grandes y bulbosos en la cara. Y entonces lo que yo me imaginé es que de noche el lunar se le salía de la cara e iba por la ciudad matando gente, ¿no? Entonces... quizá eso explique esas obsesiones de mi generación, asumiendo que yo soy representativo de mi generación, explique un poco algunos de los horrores que están pasando ahora. Pero, en fin, bueno, yo empecé a escribir muy chico y creo que el momento en el cual me di cuenta de que esto podía ser una combinación de algo profesional con algo íntimo y con una verdadera vocación fue cuando entré en la secundaria. Y cuando entré en la secundaria en la que yo estaba, además de las materias normales que eran español, matemáticas, biología, en fin, tenía 2 talleres. Y estos talleres estaban divididos simétricamente entre hombres y mujeres. Y entonces los hombres los mandaban a dibujo técnico y las mujeres las mandaban a mecanografía.
¿no? Entonces me mandaron a mí a dibujo técnico y el profesor, la primera clase, se dio cuenta que yo no podía, como no puedo, hacer una línea recta, ¿no? Es decir, olvídate un círculo, ¿no? Es decir, y entonces se dio cuenta, diré, a la media hora de verme destrozar una hoja de papel, y entonces me dijo, a la distancia, yo diría casi con un poco de placer sádico, tú te vas a ir a mecanografía, es decir, con las mujeres, ¿no? Y yo creo que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Por muchas razones. En primer lugar, porque aprendí a utilizar los 10 dedos para escribir, para lo que a la postre sería a lo que yo me iba a dedicar. Y porque ese aprendizaje de utilizar mis manos para escribir coincidió con mi propia explosión de testosterona, ¿no? Entonces, para mí la escritura, el deseo, el sentirse raro, el ser torpe, todo vino a la vez, ¿no? En un salón en el cual era yo el único hombre, ¿no? Y entonces eso bueno, quizá sembró en mí esta sensación de rareza y de estar siempre fuera de lugar, que nunca se me ha quitado. Pero por otro lado, esto también me dejó esta impronta de que la escritura es un asunto de placer, ¿no? Y entonces yo hacía los ejercicios que tenía que hacer, pero frecuentemente simplemente yo me ponía a escribir otras cosas sobre las compañeras que veía ahí, cosas que me imaginaba. No me hagas hablar de eso. Y eventualmente yo recuerdo, había un par de periódicos que ya desaparecieron hace mucho en Pachuca, para los cuales yo mandé cositas. Yo les pedí, en mi absoluta arrogancia de adolescente que cree que porque ha leído unos cuantos libros cree que ya tiene algo que decir, pensé que yo tenía derecho a tener una columna. Y fui con uno de estos periódicos, dije, quiero tener una columna. Desde entonces yo estaba un poco obsesionado con más que con la historia, porque yo en realidad no sabía nada, con algunas imágenes de la Revolución Francesa. Y mi columna se llamaba La Guillotina, ¿no? Donde en realidad publiqué muy poquitas. Habré publicado 5 o 6, donde hablaba de 2 o 3 libros. Una vez hablé sin nombres del embarazo de un amigo que fue un amigo que embarazó a una muchacha. Pero cuando ves por primera vez tu nombre en un periódico, así sea un periódico de Pachuca que desapareció y que nadie nunca jamás se va a volver a acordar, en la página 18, ¿no? Pero cuando lo ves ahí, hay una cosa que de algún modo se asienta en ti, que te hace pensar que es importante lo que estás haciendo, o que puede ser importante, o que por lo menos puede ser más importante para ti de lo que ha sido hasta este momento, ¿no? Y que a mí eso terminó por asentar lo que yo quería hacer, que era algo que yo ya desde antes estaba convencido que quería hacer, pero de una manera un poco instintiva, y no de una manera en la cual yo me relacionara con lectores. Y aunque en ese momento yo no supiera que había lectores, detrás de ese periódico yo ya podía intuir, yo ya podía deducir que había lectores, ¿no? Y es una sensación muy poderosa cuando te das cuenta de que no estás escribiendo nada más para ti, para tu ego, sino que también para ti, para tu ego y para todas esas otras personas que puede o no que conozcas algún día, ¿no? Y Yuri, si ya tan temprano estabas consciente de alguna manera, tal vez sin pensarlo a futuro, que esa iba a ser tu profesión, porque al momento de decidir estudiar te vas al DF y te metes a la carrera de Ciencias Políticas? Exactamente por eso. Esa fue exactamente la razón. Es decir, yo tenía una manera de razonar que ahora yo creo que es muy estúpida, pero que en ese momento tenía lógica interna. Y yo decía, si alguien quiere escribir literatura, no puede ponerse a estudiar literatura. Y es cierto que hay gente a la cual las carreras de literatura le mata la vocación. Eso, es decir, lo he visto muchas veces, ¿no? Gente que quiere dedicar toda su vida a leer y escribir, y que piensa que lo mejor que puede hacer es meterse a una carrera en la cual lo que se hace es leer y escribir, lo cual en sí mismo no tiene ningún problema. El problema está en cuando tú crees
que la crítica de la literatura es sinónimo de un instructivo o una serie de reglas éticas, estéticas sobre cómo se debe hacer literatura, lo cual son cosas distintas, ¿no? Es decir, una cosa es poner un libro, un poema, un cuento dentro de una red de significaciones para ver con quién está dialogando, cómo dialoga, cuál es la tradición con la que también está interactuando, y eso es la crítica. Y otra cosa es un oficio artístico, y eso es algo que no se aprende en las facultades de filosofía y letras, en las escuelas de literatura. Y esa fue la razón por la que yo dije, yo voy a seguir escribiendo, pero yo quiero leer de otras cosas. Y a la distancia yo diría dos cosas. Por un lado, estoy muy contento de haber estudiado ciencias políticas. Esto me permitió tener una serie de lecturas que de otro modo no habría yo hecho, ¿no? Es decir, tuve un profesor muy raro. Es raro cuando uno habla así de los profesores, porque ahora yo me imagino que debe haber profesores, estudiantes que hablen así de uno, que se llamaba Patricio Marcos, que lo único que nos enseñaba era Aristóteles. Y entonces él decía, después de Aristóteles es paja, ¿no? Es decir, todo lo que ha venido después han sido reciclamientos de Aristóteles, lo cual, bueno, es como muy tonto, pero al mismo tiempo eso te permite estar en contacto con alguien que de verdad ha leído a Aristóteles y que de verdad te hace leer a Aristóteles. Entonces tomé con él 3 semestres y leíamos un solo libro por semestre, ¿no? Y eso es una cosa invaluable, que yo de verdad que aprecio muchísimo, ¿no? Y entre tantos marxistas con los que me he cruzado en la vida, creo que el 5% ha leído a Marx, ¿no? Y yo no voy a decir que me he leído todo el Capital, pero en ciencias políticas sí tuve que leer a Marx, por decirte algo, y me leí cosas que me hicieron entender a Foucault y me hicieron entender a Derrida. Y además fue una época muy interesante cuando estuve en ciencias políticas, porque yo entré en 89 y entonces pasaron varias cosas interesantes en 89, como algunos de ustedes recordarán y otros de ustedes pues no habrán nacido, pero pueden googlearlo. Una, se acabó el bloque soviético, ¿no? Lo cual fue bittersweet, ¿no? Fue una tragedia en algún sentido, fue una maravilla en otro sentido. Se derrotó a la revolución sandinista, lo cual eso fue directamente en todos los sentidos posibles una tragedia, ¿no? Porque es algo en lo que habíamos creído y que sufrió un acoso terrible por parte de la administración Reagan durante 8 años, ¿no? Y aún así Reagan no los pudo derrotar, ¿no? Es decir, la revolución sandinista perdió hasta que se fue Reagan. Y lo otro que fue muy interesante fue que nos estábamos involucrando en el proceso electoral de un país que antes de eso en realidad no nos importaba en lo más mínimo, que era Perú, digamos, porque México es un país que mira mucho hacia su propio ombligo, o mira Estados Unidos, o mira Europa. Pero fue bien interesante que era la pelea entre Vargas Llosa contra Fujimori, ¿no? Y por supuesto todos estábamos a favor de Fujimori, ¿no? Porque decíamos, como le decían, este chinito tan simpático y salió de una escuela de agronomía, tiene que derrotar a este neoliberal hijo de puta, ¿no? Como sucedió, y después esa fue una de las muchas veces en que uno se ha equivocado. No sé si estábamos equivocados en estar en contra de Vargas Llosa, pero estábamos equivocados en lo que significaba Fujimori. Pero bueno, no me arrepiento de haber estudiado ciencias políticas, al contrario, sigo teniendo amigos muy queridos, leí cosas muy interesantes, pero lo que yo diría es esto: si tú quieres escribir, no importa lo que estudies, no importa lo que trabajes, no importa lo que te dediques, si tú quieres escribir, vas a escribir. Y con el paso del tiempo yo he conocido una cantidad de gente que en distintas situaciones encuentra la manera de escribir. Gente que está en la cárcel, gente que tiene 3 empleos, gente que es perseguida por las autoridades migratorias, gente que estudia ingeniería, lo cual para mí es como uno de los peores horrores en los que yo pueda pensar para alguien que quiere hacer arte, o gente que estudia no sé, cualquier otra cosa. Pero si tú quieres escribir, te vas a levantar 1 hora antes o te vas a dormir 1 hora después, o como hacía Raymond Carver, que decía que
entre que dejaba uno de sus hijos en la escuela y dejaba al siguiente, se detenía y escribía un cuento, y que por eso escribió cuentos tan breves, porque su familia era insoportablemente fastidiosa y le quitaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo ahora no le diría a nadie, si quieres hacer literatura, no estudies literatura, porque creo que si estás convencido, eso no va a ser un impedimento, ¿no? En fin, perdón, me extendí demasiado. ¿Y ese tiempo coincidió con ese taller de Poniatowska mientras estabas en UNAM? Yo empecé con Elena los últimos meses antes, en la transición entre que estaba en Pachuca y me vine a la Ciudad de México. Todavía me digo vine por alguna razón, esa es mi migración originaria, ¿no? Entonces todavía sigo pensando en algún sentido solo? No, mis hermanos vivían en la Ciudad de México. Viví con ellos en el sur de la ciudad, muy cerca de la UNAM. Entonces habré estado un año y medio. Era un taller muy extraño. Bueno, era un taller que estaba en casa de una señora muy culta, buena escritora, millonaria, que se llamaba Alicia Trueba. Y cuando digo muy culta, millonaria y buena escritora, podría argumentar sobre cada una de estas cosas. Ella escribió un libro de cuentos sobre el cual publiqué la única reseña que yo he publicado en La Jornada. Por alguna razón no me quieren en La Jornada, pero publiqué ahí una reseña sobre su libro de cuentos que se llamaba La Semana de Colores, y ella es una de esas escritoras que se pierden, ¿no? Que se pierden en la marea de los libros de cuentos, que es algo a lo que la crítica no le pone suficiente atención. Alicia tendría en ese entonces 70 años, llevaba medio siglo leyendo, escribiendo y siendo anfitriona para talleres, y era amiga de Elena desde hace mucho. Y en esta casa que tenía en San Angelín, que es una de las viejas zonas de ricos de la Ciudad de México, iban sobre todo señoras ricas y cultas a este taller, que no tenían intención de publicar. No les interesaba publicar ni libros, ni en revistas, ni en periódicos, aunque leían y escribían, y todas las semanas iban y criticaban, y eran muy buenas, tenían un ojo clínico extraordinario para la crítica. Pero además de eso, aceptaban unos cuantos personas de otras edades, de unas cuantas décadas más jóvenes, ¿no? Y entonces se hacía una combinación muy interesante. Era todos los jueves, 4 horas. Y en general el formato era este. Por 1 o 2 horas tenías a alguien que venía y hablaba de alguna cosa. Y cuando digo de alguna cosa es porque verdaderamente podía ser cualquier cosa. Una vez invitaron, por ejemplo, a una astróloga, que era la astróloga que había trabajado con el presidente tal y el presidente tal, y con los actores tales, ¿no? Y nos hizo nuestras cartas astrales, ¿no? Otra vez invitaron a un director de cine, otra vez invitaron a ¿cómo se llama el que escribió este libro de cuentos, Lenin y los burócratas? No me voy a acordar ahorita. En fin, y después tenían otra clase que en general venía algún escritor a hablar de un autor específico durante varias semanas. Y por ejemplo, recuerdo que vino Raúl Ortiz, que era un crítico muy amigo de Rosario Castellanos, a darnos, y para mí fue importantísimo, a darnos un curso sobre Flaubert, ¿no? Y yo sabía quién era Flaubert de manera muy general, pero bueno, ahí leímos Bouvard y Pécuchet, y Madame Bovary, en serio, y por mucho tiempo yo me consideraba flaubertiano, ¿no? Y además, cuando me enteré que Vargas Llosa, que fue uno de mis dioses pasajeros, también se consideraba flaubertiano, yo dije, de aquí soy, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Fue Juan Villoro por una temporada a enseñarnos, a discutir con nosotros algunos autores europeos, sobre todo, ¿no? Fue Tatiana Espinaza a darnos un curso solo sobre Dostoyevsky, específicamente sobre los hermanos Karamazov. Ahora, yo quiero solo subrayar que yo no estudiaba literatura, ¿no?
¿no? Entonces, que para mí todo esto era verdaderamente maravilloso. Y después, la última hora, era un taller con Elena. Y Elena entonces revisaba los cuentos que cada quien trajera cada semana. Bueno, tú tenías que llevar copias la semana anterior y la gente los leía durante la semana, y cuando llegabas ahí, entonces ahí se discutían. Y a veces también con los escritores que venían antes de Elena, a veces también se veía, se hacía taller, ¿no? Eso se hizo un poco con Juan Villoro, con Hernán Lara Zavala, alguien más que no recuerdo en este momento. Entonces yo habré estado un año y medio, yo siento que aprendí muchísimo. Para mí fue como haber estado en la universidad, porque estuve cerca de muchos escritores, y estar cerca de estas mujeres que lo único que hacían era el taller, y que tenían un filo endemoniado, y que podían ser muy crueles a la hora de criticar, lo cual he descubierto tiene sus partes buenas, es decir, porque los lectores pueden ser crueles y los críticos pueden ser crueles. Entonces, si vas a un taller en el cual alguien te dice alguna cosa horrorosa, mejor que te vayas acostumbrando, ¿no? Porque eso es publicar, es exponer tus entrañas ante gente que no conoces y que no te conoce, y que tiene todo el derecho de darte patadas en el estómago porque tú te estás poniendo ahí voluntariamente, ¿no? Y Yuri, con esa experiencia del taller de Elena Poniatowska y haber cursado por una facultad que no era literatura, ¿cómo llegó la decisión de hacer una maestría en El Paso, en irse a otro país, en una maestría bilingüe, además, que te iban a meter en otro idioma? Yo hablé de eso exactamente en este lugar, como parado ahí, la primera vez que vine a Tulane, y que uno tiene que hacer, tú ya lo hiciste esto, uno tiene que venirse y presentarse. Y según yo hice un discurso muy profesional de cuál había sido mi trayecto hasta llegar acá, y alguien me dijo, voy a hacer el resumen de lo que tú dijiste ahí en Jones Hall, que se estudió ciencia política, después me dediqué a fumar marihuana, y después decidí que tenía que hacer algo serio, y ahora me publica Gallimard, ¿no? En mi cabeza no sucedió así. Según yo pensé que había hecho un resumen muy profesional de mi currículum. Pero es cierto que cuando terminé de estudiar ciencias políticas, me dediqué, como creo que mucha gente tendría que dedicarse, bueno, a beber, a andar por la ciudad, a fumar mota, a ir a fiestas, a ir a conciertos. Pero hubo un momento en donde yo tenía claro que tenía que hacer algo más, porque después puedes dedicarte a eso toda la vida, como mucha gente lo hace, y si fuera siempre igual de bueno estaría bien, pero se convierte en una cosa muy triste eventualmente, ¿no? Y surgió un programa de intercambio entre México y Francia, porque no me fui al Paso, sino el primer lugar a donde yo salí fuera de México fue Francia. Un programa de intercambio para ir a dar clases en liceos, en high schools, en Francia. Y bueno, yo solicité, y te decían a qué ciudad le gustaría ir. Y hay algo un poco pretencioso en esto, que yo dije así como, ay, no, París, no, eso es, ni que fuera Cortázar con esta cosa de que París, ¿no? Entonces yo dije, ¿a dónde? Pero yo no sé nada de Francia, ¿no? Y le dije a una amiga, ¿dónde te parece? Me dijo, ¿por qué no pides a Orleans? Yo no sabía absolutamente nada. Y debo aprovechar que para decir que todas las ciudades, quitando la Ciudad de México, todas las ciudades en donde yo he vivido, me he mudado a esas ciudades sin saber absolutamente nada de ellas antes, ¿no? Así me pasó en Orleans, después en El Paso, después en Berkeley, después en Charlotte, después en Nueva Orleans. Es decir, sabía cosas, pero nunca había estado. Y entonces llegué a Orleans, y estuve un año en Orleans. Es una ciudad bellísima, mortalmente aburrida, ¿no? Muy conservadora, muy conservadora. Aún en esa época el Frente Nacional, cuando era nada, llegaba a ganar elecciones locales, ¿no? Yo llegué sin hablar francés, y el francés que aprendí lo aprendí en el trabajo, y yo podía mantener conversaciones en francés, ¿no? Pero me regañaban porque me decían, así no se pronuncia el francés. Entonces, evidentemente me lo decían en francés, no, sí.
Y entonces yo dije, a la mierda, no vuelvo a hablar francés, ¿no? En fin, estuve un año ahí, que muy pobre, todavía se ganaba en francos. Llegué en 99 y la misma amiga, que es una amiga con la que tendría que tener más contacto ahora, hace mucho que no la veo, que se llama Francesca Gargalo, que es una de las feministas más importantes que hay en México. Ella originalmente es de Italia, pero hace mucho que se fue a México y tuvimos un contacto muy fuerte. Es la misma amiga que me recomendó ir a Orleans, que fue Francesca. Yo le dije, yo creo que si regreso a México me voy a dedicar a ser un marihuano nada más. Le dije, necesito hacer otra cosa. Y me dijo, acabo de dar una conferencia en un programa, en un lugar muy raro, pero ¿por qué no te fijas? Que se llama El Paso. Tienen un programa de escritura creativa y que no existe casi en ningún lugar del mundo. Es el único lugar de escritura creativa en español en el mundo. Y yo mandé mi solicitud y que he vuelto a leer esa solicitud y estoy absolutamente sorprendido que me hayan aceptado, porque ahora he sido parte de comités en los cuales aceptamos o rechazamos gente y yo digo, no tengo idea por qué me aceptaron. Era una cosa, como han sido muchas cosas en mi vida, mal hecha y soberbia y con una absoluta irracional confianza en mí mismo, ¿no? Y bueno, me aceptaron y fue de las mejores etapas de mi vida por muchas razones, ¿no? En ese entonces no existía el programa bilingüe que existe ahora, sino lo que existía era el programa Creative Writing en English y escritura creativa en español. Y a mí me tocó el programa en el cual se fusionaron y se hizo el programa bilingüe. Y eso hizo que, bueno, tú podías escribir en la lengua que quisieras, pero tenías que tomar al menos 2 cursos en la otra lengua. Y eso me hizo escribir en inglés, aunque es algo que después no he hecho consistentemente. Yo creo, como seguramente lo habrás descubierto, escribir en otra lengua te pone en una posición crítica sobre tu propia lengua y en una posición filosófica sobre el mundo que has creado con tu propia lengua, ¿no? Que es inmejorable, ¿no? Y entonces yo trabajé directamente con Luis Arturo Ramos, que es uno de los mejores escritores de México, yo creo, pero también trabajé con un escritor de Estados Unidos muy bueno, que no ha sido suficientemente reconocido, creo yo, que es de Kentucky, que se llama Johnny Payne, que escribe teatro y escribe cuento y escribe novela, pero además tuve esta experiencia que yo creo que puede ser muy interesante en los programas de escritura y que puede ser interesante en los programas de doctorado también, que es que cuando encierras a mucha gente en un lugar se convierte en una especie de reality show un poco sadomasoquista, ¿no? Pero que puede ser bien interesante. Había un compañero que se llamaba, yo he hablado de él varias veces, pero no recuerdo su apellido, debería acordarme su apellido, Martín, peruano, que era... Me da un poco de pena porque están grabando esto, pero no. Él era Born Again Christian, es que ya no sé si lo sea todavía. Entonces él era ultraderechista, era pro-Bush. Y a sus ojos yo era como leninista y yo era como anarquista y yo no era ninguna de esas cosas, pero... O quizá los dos éramos un poco esas cosas. Probablemente él no era tan ultraderechista como yo lo recuerdo y probablemente le esté diciendo que quizá yo no era el Stalin que él creía que yo era. El caso es que nos odiábamos con pasión, casi erótica diría yo, ¿no? Y eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno porque, bueno, en ese programa yo tenía amigos con los cuales yo tenía y tengo todavía una extraordinaria comunicación. Tú conoces uno de ellos, Juan Álvarez, que es como la persona en la que yo más confío, y intercambiamos nuestros textos, nos los damos a leer. Ahí nos conocimos. Pero la relación con Martín era que revisábamos nuestros textos con saña, con odio, ¿no? Entonces, si él veía una coma fuera de lugar, le iba a poner 3 círculos alrededor, ¿no? Y si él veía un lugar común,
una metáfora que le estaba copiando a García Márquez, iba a decir así como, por supuesto, esta mierda que estás haciendo, ¿no? Es así, ¿qué se puede esperar de alguien que piensa que Cortázar es un buen escritor, ¿no? Y entonces fue un gran entrenamiento, ¿no? Fue un gran entrenamiento y hubo muchas cosas, ¿no? Estoy mencionando esto, he mencionado a los profesores, pero además para mí fue muy importante vivir en la frontera. Vivir en un lugar genuinamente bilingüe, vivir en un lugar dominado por la violencia, en un lugar dominado además por cierta incertidumbre identitaria, ¿no? Eres mexicano, eres estadounidense, eres fronterizo, eres bordeño. No es lo mismo ser fronterizo que ser bordeño, ¿no? Y para mí fue una época extremadamente rica en términos creativos, en términos de pensar la lengua, en términos de pensar mi nacionalidad, en términos de pensar para quién escribo, ¿no? Y ahí fue donde escribí Trabajos del Reino, que cierta parte de la crítica ha dicho que es una novela sobre el narcotráfico. Yo nunca lo pensé así. Es decir, yo no lo pensé así porque yo vivía en un mundo en el cual el narcotráfico era una realidad, no un tema, ¿no? Entonces, a veces me preguntaban cómo fue la experiencia de lidiar con grandes capos del narco. Dije, no tengo la menor idea. Yo traté con muchísimos traficantes menores de drogas, ¿no? Por distintas razones. Pero yo nunca conocí a un capo del narco. Lo más cercano que he estado de conocer a un capo del narco ha sido conocer grandes empresarios o grandes políticos que creo que comparten las mismas obsesiones, la misma obsesión por la testosterona, por tener su nombre en letras de oro, como hace Trump, por tener muebles cubiertos de pieles, ¿no? Y eso es una cosa que no es cosa de los narcos, es una cosa de los hombres con poder, ya sean empresarios, ya sean políticos, en fin, ¿no? Pero bueno, eso fue mi llegada al Paso y ahí fue donde escribí Trabajos del Reino. Y justamente quería volver a eso, Yuri, esa novela fue tu tesis de graduación. Me pregunto si tenía la forma que tuvo ya al publicarse o hubo varias versiones hasta llegar al tono que querías, a la forma que querías. Bueno, lo bueno de esto es que si quisiera mentir no podría, porque esa tesis existe ahí y se puede consultar públicamente. Y el libro es casi idéntico a la tesis, ¿no? Es decir, yo soy como muy obsesivo y yo trabajo mucho con cada página. En una época en la que no existían las computadoras, yo hacía 4 o 5 versiones en máquina de escribir. Bueno, primero escribía a mano, después lo pasaba a máquina de escribir, después trabajaba sobre eso y hacía 2 o 3 versiones en máquina de escribir. Que es algo que me gustaría recuperar. No lo hago nada más porque ahora a los hipsters les encantan las máquinas de escribir, pero no he dejado de escribir a mano, ¿no? Y antes de mandarle algo a un editor, lo he revisado muchas veces y es muy raro que un editor me haga una corrección o una sugerencia. Quizá tiene que ver menos con el estado del texto que con que puedo ser un poco insoportable a veces. Quizás eso, no sé, pero el asunto es que el libro se parece muchísimo, es decir, casi no tiene cambios con respecto a lo que yo entregué para ser aprobado en el MFI en El Paso, ¿no? ¿Y es el método que encontraste para escribir ese libro es un método que seguiste utilizando para tus otros libros? Es un método que utilicé en las novelas, que es un método que creo que ya no me va a servir en lo siguiente porque he estado tratando de escribir otras cosas y no me ha funcionado, pero ahí me funcionó. Bueno, decir un método quizás sería excesivo, ¿no? Hay algunas cosas que a posteriori he más o menos racionalizado. Pero con ese libro específicamente yo tuve claro algo que sí me sirvió para los siguientes libros, que fue que había ciertas palabras que yo no podía mencionar en el libro
justamente porque el libro se trataba de esas palabras, pero que se trataba de algo más que esas palabras, que esas palabras eran las que se utilizaban desde el poder o desde los medios, pero que de lo que yo estaba hablando era algo que no se podía contener en esto, y que a veces estas palabras funcionan como coartadas para no explicar algo en su complejidad. Y por eso es que yo digo que este no es un libro sobre el narcotráfico, aunque aparezcan narcotraficantes y aparezcan drogadictos y aparezca gente muerta por el narcotráfico. Yo estaba hablando de algo que iba más allá de esto, y para mí ese es un libro sobre la relación entre el arte y el poder. Y ese poder tiene que ver con el mundo del narco, y ese arte tiene que ver con el arte que los cantantes le hacen a los capos, pero no se limita a eso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, este no es un libro sobre los narcocorridos, ni sobre los corridos, ni sobre el narco, sino sobre algo que los narcos y los corridistas expresan en cierto extremo, pero que ni ellos se inventaron ni son la única manera en la que este tema se expresa. Yo de hecho diría que además es un tema en el que yo había pensado desde mucho antes, casi diría desde que yo estaba estudiando ciencias políticas, y que estaba pensando también la relación del Estado mexicano con los intelectuales, ¿no? Que ha sido en algunas épocas una relación fructífera, en algunas épocas una relación directamente de explotación, ¿no? Y a mí me interesaba mucho porque además pensaba en esta idea de cómo puedes, y tal vez todavía era una idea un poco adolescente, cómo elaboras tu propia voz, las influencias de los talleres, las influencias de la tradición, las influencias de la escuela, cómo elaboras tu propia voz a pesar de los editores. Cuando tú quieres poner algo te dicen, no, esto debe ser escrito de tal manera, ¿no? Cómo elaboras tu propia voz a pesar de los patrocinadores. Estoy pensando en el Estado, pero no nada más el Estado, ¿no? Es decir, ustedes tal vez hayan escuchado, y si no, lo tendrían que escuchar esta misma noche, el discurso de Ursula K. Le Guin, cuando le dan este Lifetime Achievement, y donde ella habla de la tremenda presión e influencia de las grandes corporaciones sobre los editores, ¿no? Y está específicamente, aunque no lo mencioné por el nombre, hablando de Amazon, ¿no? Entonces este era un tema muy importante para mí, y la manera de expresarlo tenía que ver con un poder muy preciso, muy concreto, con el que yo convivía ahí, que era el de los narcos, pero yo no pretendía nunca ser un reflejo sobre eso. Entonces, para volver a la pregunta, sí, ahí aprendí que era importante hacerse listas de palabras que uno tenía que esquivar, y que es una manera de jugar con los silencios, y listas de palabras con las que uno quiere jugar, por cualquier razón, porque suenan bonito, porque no sabes lo que significan y quieres averiguar lo que significan, porque te remiten a algo, no sé. Entonces, esta idea de las listas que sí, las listas que no, es algo que a mí me divierte mucho, y que sí lo he utilizado en otros libros, ¿no? Yuri, después de que terminas en El Paso, esa novela que todavía es inédita concursa en un concurso de Frontera y la gana. Y uno, aparte del premio monetario, se publicó en una editorial que tiene una gran difusión en México, que es Tierra Adentro. ¿Tú ya estabas estudiando en Berkeley en ese momento? ¿O estuviste en la Ciudad de México cuando salió? Bueno, lo primero que diría es que el problema es que no tiene una gran difusión, ¿no? Yo metí la novela al concurso inmediatamente después de escribirla, y el premio se dictaminó cuando yo estaba en mi primer semestre en Berkeley, y bueno, ahí me enteré que lo había ganado, y esa fue... aquí lo tienen además. Es extraño porque ese libro no existe en casi ningún lugar. Es una edición muy pequeña con una portada muy bonita que hizo un artista
de Sinaloa que se llama Ricardo Delgado Herbert, que había hecho una tesis sobre la estética del narco. Y yo recuerdo cuando yo estaba escribiendo la novela, estaba yo en el metro de la Ciudad de México y habían hecho una exposición sobre él en el metro. Y yo estaba con la que en ese entonces era mi pareja, a quien le dediqué la novela, con Florencia. Y le dije, si un día termino esta novela y si un día la logro publicar, quiero que esta sea la portada. Y era el cuadro de un hombre en el momento de morir. Y se llama La muerte del capo. Y entonces, bueno, me gané el premio y entonces dije, tengo que localizar a este tipo. Y entonces yo llamé a las oficinas del metro de la Ciudad de México y entonces fue una cosa extraña porque hace años ustedes hicieron una exposición en esta estación del metro y lo extraordinario es que supieron darme la información y me dijeron, este es su correo electrónico, lo contacté, y esa es la portada de ese libro, ¿no? Entonces, bueno, lo único que diría es esto. Estoy muy agradecido. Es una edición hermosa, es una edición muy respetuosa. No se metieron, como he tenido la suerte que en general no se metan los editores con mi trabajo. Pero Tierra Adentro cumplía, porque habrá que ver qué es lo que hace Ignacio Taibodos con esto, una función muy importante que era publicar a escritores jóvenes y difundir su obra a lo largo de todo el país, pero solo en las librerías de Tierra Adentro, no en librerías comerciales. Entonces, bueno, es algo que yo he repetido muchas veces. Durante los primeros 4 años de existencia de esa novela, nadie la leyó, o casi nadie, ¿no? Salieron 4 reseñas, 2 de ellas de amigos míos, ¿no? Entonces, y después, a través de un amigo mío que quería ser agente, después se convirtió en otra cosa, y que vivía en España, él me contactó con la editorial Periférica y en 2008 se publica en Periférica y en los primeros 3 meses de existencia salen como 30 o 40 reseñas, ¿no? Entonces, fue una diferencia así como brutal, ¿no? Yo insisto, estoy muy agradecido con Tierra Adentro por haberme publicado, por todo esto, pero este es el gran problema que siempre tuvo esta editorial, ¿no? Que es distribución, difusión, encontrar suficientes lectores, ¿no? Y Yuri, ya tienes este libro publicado para cuando estás en Berkeley. Estás en un programa académico bastante que demanda tiempo, que demanda investigación. Quería que nos hablaras un poquito cómo lograste encontrar ese balance con hacer investigación pensando en libros futuros, y estoy pensando concretamente en Señales que precederán el fin del mundo. Tú haces un trabajo de investigación sobre la cosmovisión, el infierno en mi clan, y luego eso se vuelve la estructura de ese libro. ¿Qué te dio Berkeley? ¿Cómo te sirvió? ¿Seguiste escribiendo a la vez que estabas investigando? No, yo nunca dejé de escribir y publicaba cuentitos aisladamente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo no quería descuidar el doctorado, ¿no? Es decir, yo estaba consciente de la enorme oportunidad que era estar ahí. Tuve la fortuna de tener profesores que me tenían paciencia, ¿no? Y es algo que yo he tratado de ser también. Después ya me dirán los estudiantes si es cierto, ¿no? Pero yo creo que es importante entender que la gente no tiene su proyecto intelectual acabado desde el primer semestre y frecuentemente ni siquiera en el último semestre, sino que esta es decir, que no es una carrera de velocidad, sino que es un maratón, ¿no? Y bueno, tuve varios profesores en Berkeley que fueron muy importantes para mí. Estel Tarica, que es todavía profesora de literatura latinoamericana, con quien tuve como muy buenas discusiones literarias. Jesús Rodríguez, que era un profesor de literatura medieval, a quien yo le dije que yo quería escribir un libro que tenía que ver con la frontera. Y él me dijo, vamos a hacer un
Independent Study sobre literatura medieval de la frontera, y que es probablemente el curso más maravilloso que yo tomé en todo el doctorado, ¿no? Entonces, donde leímos cosas sobre la frontera entre moros y cristianos, la frontera entre la divinidad y la gente que está hecha de carne, y cómo la Virgen funcionaba como agente fronterizo. Es en serio, ¿no? Así lo estaba pensando, ¿no? Porque la Virgen y los santos eventualmente llevaban tus mensajes entre tú y la divinidad. Y libros de viajes, de literatura medieval, fue muy importante para mí. Y luego tendría que decir a José Rabasa, que fue mi director de tesis. Y en un curso que fue mi primer semestre, que se llamaba Violencia Espiritual y Resistencia, yo no tenía idea cómo se hacía un paper de doctorado, ¿no? Es decir, no tenía idea, porque yo no había estudiado literatura, después hice una maestría en escritura creativa, entonces yo no tenía idea. Y yo le dije, bueno, voy a hacer algo sobre la dictadura argentina, porque yo estaba casado con una argentina, ¿no? Entonces estaba pensando en violencia espiritual y resistencia, se me quedó viendo, y él más o menos habíamos hablado, me conocía, y me dijo, no hagas un paper, eso es otra cosa, piensa qué te interesa de verdad, ¿no? Entonces le dije, pues estoy pensando en hacer una novela, y hace mucho que pienso en que la estructura narrativa del Mictlán es algo que me interesa mucho. Me dijo, ¿por qué no haces eso? Y le dije, pues está bien, si hago un paper en el cual explico cómo convertiría esa estructura narrativa en una novela. Y me dijo, me parece maravilloso. Y entonces me dediqué ese semestre a buscar las pocas fuentes que existían, que son pocas, sobre la estructura mexica, la estructura narrativa del descenso al Mictlán. Y escribí un paper que le he enseñado a muy pocas personas, pero en el cual yo explicaba, siguiendo la teoría de los palimpsestos de Genet, cómo iba a transformar este hipotexto que está contenido en distintas fuentes, que era esta estructura narrativa, en una forma textual completamente distinta, porque de hecho el hipotexto ni siquiera existía como texto, ¿no? Después fue convertido en texto. Y entonces era una cosa teórica, pero fue como divertida, y al final la novela no se parece a eso, pero me sirvió para reflexionar sobre qué podía yo tomar de eso. Y lo que yo tomé fue, bueno, en primer lugar, sí, directamente los 9 inframundos, que no hay un acuerdo en todas las versiones sobre eso. En algunas versiones cambian los títulos de los inframundos, pero además, más allá de eso, tomé como el imaginario prehispánico, ¿no? Y una serie de elementos que para mí fueron muy importantes sobre cómo se entendía las migraciones, cómo se entendía el amor. Tomé algunos dioses mexicas como modelos para algunos personajes, ¿no? Y además cosas que yo ni siquiera entendía y sigo sin entender, pero que me sirvieron como para darle dirección al texto, como que hay colores que se corresponden con puntos cardinales. Entonces hay capítulos que son de un color, hay un capítulo que es como rojo, y hay un capítulo que es como negro, y que tiene que ver con hacia dónde se está dirigiendo Maquina. Entonces, para mí, aunque yo ni siquiera supiera exactamente lo que iba a hacer, porque además creo que es imposible entender el significado de eso que ha desaparecido, porque el mundo en el que se produjo ha desaparecido. Lo que yo quería era, de algún modo, tratar esas narrativas viejas como un objeto encontrado y ponerlo en medio de un lugar distinto para ver cómo interactuaban juntos, ¿no? Y bueno, eso me sucedió gracias a Berkeley. Escribí también una gran cantidad de papers que he olvidado voluntariamente, porque eran malos directamente. Pero yo creo que ese es un poco el destino de los papers del doctorado, ¿no? A veces nos dicen así como, piénsalo ya, como que lo vas a publicar. No, esos son ejercicios intelectuales, ¿no?
Y a mí el doctorado en ese sentido me sirvió también como una especie de calistenia brutal para el cerebro, para tratar de hacer algo con el cerebro que tú no sabías que podías hacer algo antes, ¿no? Otra cosa que coincidió con ese doctorado fue la revista El Perro, que creo que más allá de la calistenia intelectual también significó calistenia física, porque fuiste distribuidor, director, editor. Fue una revista que circuló de una manera muy interesante en un momento en que ya se comenzaban a publicar revistas digitales, y me daba la sensación que tenía un elemento de clandestinidad. Eran revistas que llegaban a otros países en maletas de amigos, que iban a librerías de amigos, que tenían además algo que me llamó la atención ahora leyéndola hacia atrás, ¿no? Salió del 2008 al 2011, fue lo inclusiva que fue. Es una revista que publicó autores inéditos, publicó ya autores con trayectoria, publicó crónica, poesía. Tú publicaste muy tempranamente aquí y no nos conocíamos. Sí. Entonces quería un poco que nos contaras. Me da la sensación de que esa revista no hubiera existido en la forma que tuvo si no hubieras pasado también por el paso y hubiera toda esta explosión de maneras de entender el español de un autor boliviano, un autor español, un autor ecuatoriano, un autor mexicano de Pachuca, a diferencia de un autor mexicano de Oaxaca. Y el formato que tiene, ¿no? Es muy simple, no tiene reseñas, no pretende ser otra cosa que una revista que recopila textos de ficción. Yo había ahorrado algo de dinero y yo tengo un problema con los editores literarios. Yo creo que los editores son muy importantes en los periódicos y en las revistas académicas, ¿no? Pero yo creo que el 95% de los editores literarios no saben lo que están haciendo, ¿no? Porque, es decir, tú no puedes editar un texto literario de la misma manera que editas un texto periodístico, ¿no? Es decir, hay un margen de libertad que tú tienes que respetar en el texto de un escritor que está haciendo ficción o poesía. Lo cual no quiere decir que sean intocables. Lo que quiero decir es que ser un editor literario requiere muchísimo más trabajo. Y entonces yo dije, voy a hacer una revista en la cual solo se publique literatura y solo se publique exactamente lo que cada escritor quiere hacer, y yo no me voy a meter con sus textos. Si no me gusta, le voy a decir, no te voy a publicar. Pero si me gusta y estoy en desacuerdo, simplemente lo voy a publicar tal cual. Y yo dije, va a ser una revista sin imágenes, sin entrevistas, sin reseñas, sin reportajes. Solo va a ser literatura desde la primera página hasta la última página. Y yo lo voy a pagar con mi dinero para que nadie me esté jodiendo, ¿no? Y bueno, lo cual, bueno, era un proyecto muy ingenuo porque no tenía suficiente dinero, pero me sirvió para los primeros 2 números. Y entonces yo hice alianza con un amigo pintor de Pachuca, que es un extraordinario artista que se llama Enrique Garnica, con el cual he seguido haciendo cosas desde entonces. Y le expliqué, y Enrique siempre he tenido esta fortuna, muchas veces muy paciente conmigo. Entonces me decía, ¿y quieres que yo haga ilustraciones? Dije, no quiero que hagas nada, solo quiero que diseñes el texto. Y el ejemplo que le di es porque, bueno, cuando me gané el premio binacional de novela, el dinero que me dieron me lo gasté en ir a Estambul. Y ahí es cuando vi por primera vez una mezquita. Y la cosa maravillosa, bueno, hay muchas cosas maravillosas de las mezquitas, pero es que, bueno, los musulmanes no pueden poner imágenes en sus iglesias. Entonces la trampa que hacen, como todas las iglesias hacen trampas para burlarse de las reglas de la institución, es que ponen texto de maneras plásticas, preciosas, ¿no? Entonces yo le dije, lo que quiero es que diseñes la revista de tal manera que el texto, de algún modo, también sea una imagen, ¿no? Y la única imagen extra que vamos a tener es el símbolo de la revista, que con cada tema de cada número va a cambiar ligeramente.
Y yo recuerdo cuando yo estaba pensando cómo se va a llamar la revista, estaba en un café en la Ciudad de México, yo estaba con Misha, que es muy amiga tuya, que estudió aquí, que fue mi novia, no tengo por qué decir estas cosas, pero en fin, como hay tantos vínculos en este momento con eso. Y entonces yo dije, tiene que ser exactamente lo contrario a una porquería como Letras Libres, ¿no? Es decir, tiene que ser exactamente el concepto contrario, ¿no? ¿Y qué puede ser, no? Entonces, así como The Pachuca Review, ¿no? Ninguna cosa así. Algo que no tenga nada que ver con somos una revista de literatura. Entonces dije, se va a llamar El Perro. Y el símbolo va a ser un perro. Y mi mamá me había regalado un perro de papel, que era como un perro del demonio, que había comprado, no recuerdo dónde, a un artesano en Hidalgo, y me lo había llevado a Berkeley. Y ese perro todavía existe en casa de una de mis mejores amigas, que vive en San Francisco, y cada que voy y acaricio el perro de papel, porque ya no lo pude transportar. Y entonces, lo que hizo Enrique es con cada número de la revista, hacía una pequeña variación del diseño del perro. Entonces, por ejemplo, en este número, que es algo así como espacio exterior, entonces el perro tiene un casco. Este número, que es sobre música, la cara del perro es un instrumento musical. Este número es sobre cultura popular y el perro tiene unos audífonos. Este es sobre la muerte y el perro es un esqueleto. Y entonces no hay nada más que texto. Solo había texto. Y entonces yo le decía a Enrique, tiene que haber suficiente espacio para que sea bello. Y entonces, por ejemplo, este es un texto de una sola columna, así, ¿no? Y a veces teníamos con 3 columnas y a veces con una cosa así. Y además yo le decía a la gente, no me manden biografías pretenciosas. No me digan qué estudiaron ni qué publicaron. Díganme una sola frase. Y entonces hasta abajo había un perrito donde después seguía la biografía de la persona. Y bueno, los primeros 2 números yo los pagué. Después empecé a pedirle a amigos que tenían dinero por alguna razón, porque se habían dedicado a cosas que dan dinero, ¿no? Como ser ingenieros, que siempre había yo despreciado. Le decían, pagas un número y te vamos a dar crédito. El crédito era una sola línea en la página 2, ¿no? Pero mucha gente lo hizo, ¿no? Lo hizo uno de mis hermanos, varios amigos de la prepa, y eventualmente el último año de vida de la revista pedimos la beca Virgilio Valadez en México, que se da para revistas independientes. Y no teníamos distribuidor, entonces la manera de distribuirlo era cuando alguien iba a una ciudad, iba a una librería y directamente le decía, ¿quiere vender mi revista? Quédese con el dinero, ni siquiera me tiene que dar dinero, solo quiero que la venda, ¿no? Y a veces cuando publicábamos a alguien como Gabriela, si está en Ecuador, yo le decía, oye, te mando ejemplares a Ecuador, los llevas a una librería, y yo pagaba de mi dinero y lo ponía en el correo y así se distribuía. Y aunque esto lo empecé a hacer yo con Enrique, después hubo 2 personas más que se sumaron, uno mi amigo Juan Álvarez y después Daniel Fragoso. Nos dimos cuenta que esto no podía ser solo un club de muchachitos. Hacíamos lo posible para que en cada revista hubiera, no siempre era posible, igual número de mujeres y de hombres. Y eventualmente publicamos de todos los países de América Latina. Absolutamente, ¿no? Fueron 24 números. Mucha gente que no había publicado, es que después ganó premios, que se hizo famosa, o gente que, como tú, que ya era famosa y que por alguna extraña razón accedía a mandarme un cuento a pesar de que no les íbamos a pagar ni un centavo, ¿no? Entonces, bueno, es una de esas cosas que sí me hizo feliz. Yo me imagino que hacer estos libros también te habrán hecho feliz. En el 2007 escribiste este libro, este es Minahual, y en el 2012 salió Los ojos de Lía. Son libros muy distintos, con temáticas muy distintas, pero quería preguntarte sobre todo la dificultad que encontraste en escribir para niños, porque los dos son libros
destinados para lectura infantil. Yo ni siquiera estoy seguro por qué escribí Este es mi Nahual. No sé por qué decidí que quería escribir un libro para niños. Y creo que era porque me gustaba la idea del Nahual. Y quiero decir que yo hice esto 15 años antes de Coco, ¿no? De verdad, bueno, si alguien lo lee alguna vez, yo cuando estaba viendo dije, ¿habrá leído mi libro estos cabrones? ¿No? Porque hay cosillas que se parecen un poco. En fin, es un niño que se pierde en la ciudad y que descubre que tiene un nahual, que es una entidad anímica, de la cultura prehispánica que lo ayuda a navegar la ciudad, ¿no? Y le pedí a Enrique Garnica, que es con quien hice El perro, que diseñara el libro, y a Hans, que es un monero de la Ciudad de México, que lo ilustrara. Y lo pagamos entre nosotros, se distribuyó, también el gobierno del estado de Hidalgo pagó una parte, se distribuyó en las bibliotecas públicas allá. Es un libro muy bonito, que casi no existe ya en ningún lugar, pero que es una de esas cosas que te satisface porque lo haces a sabiendas de que no vas a ganar dinero, no van a salir reseñas, no te va a dar prestigio, pero lo hiciste porque quisiste hacerlo y ya, ¿no? Y Los ojos de Elía fue una cosa muy distinta. La gente de Sexto Piso, que en ese entonces era una editorial independiente, ahora ellos siguen diciendo que es una editorial independiente, aunque ya es semi-transnacional y fueron parte de toda la transita de Bogotá 39, segunda edición. Pero en ese entonces era una editorial independiente. Me dijeron, queremos que hagas un libro para niños con el tema de la violencia, ¿no? Porque yo había publicado Trabajos del Reino y había publicado Señales, y yo pensé que iba a ser la cosa más fácil del mundo. Y dije, sí, por supuesto, no se preocupen, denme una fecha y yo se los entrego. Y cuando empecé a pensarlo me di cuenta que era extremadamente difícil. No tanto hablar de la violencia, ¿no?, sino hablar con los niños. Para mí es difícil hablar con los niños de cualquier tema, ¿no? Y los niños no son estúpidos. Los niños lo que tienen es que tienen todo en potencia, ¿no? Pero los niños saben lo que les gusta o lo que no les gusta y no leen por compromiso, ni leen por obligación. Entonces la dificultad no era nada más hablar de un tema difícil, sino hablar de una manera en la cual la gente a la cual estaba dirigido le pusiera atención, por gusto y no por obligación. Lo que hice fue hablar mucho con mis ahijados, con mis sobrinos, ¿no? Ponerles mucha atención. Y la primera decisión que tomé fue que yo no iba a utilizar metáforas para hablar de la violencia. Yo no iba a decir algo así como, pobre niño, se le rompió su juguete, ¿no? Porque los niños ven una enorme cantidad de violencia en todas partes, en la televisión, en sus casas, en la calle. Y decidí que esa iba a ser la historia de una niña que ve algo horrible suceder en la calle y que ella tiene que elaborar su propia solución, porque ni sus padres, ni la escuela, ni los medios le dicen cómo procesar este nivel de violencia, ¿no? Y me costó mucho trabajo, pero lo escribí y yo le estaré siempre, a pesar de estas críticas de mala leche que acabo de hacer a la editorial, siempre le estaré agradecido a Sexto Piso que escogieron uno de los mejores artistas de México para ilustrarlo, que se llama Patricio Beteo, que hizo unas ilustraciones verdaderamente extraordinarias, ¿no? Yo creo que mi texto está bien, pero por lo que vale la pena este libro, sin lugar a dudas, es por el arte, ¿no? El arte es verdaderamente extraordinario. Y este es el libro por el que yo he recibido más mensajes de gente que no conozco, que me escriben y me dicen, varias veces me ha llegado el mismo mensaje diciendo, este libro me llegó en el momento justo, ¿no? Gracias por escribir esto. En general ha sido como madres de niños. Y bueno, esa es la historia de Los ojos de Elía, que llevan un año prometiéndome que lo van a volver a editar, pero no lo han hecho todavía. Pero espero que salga otra vez. Te
te quería preguntar de algo que haces en ese libro y que has hecho en otros libros, Yuri. Es tomar una palabra y cambiarle el contexto para resignificarla dentro del texto. Y aquí usas la palabra escombrar. Quería que nos hablaras un poco sobre la decisión atrás de esas palabras sacadas fuera de contexto y qué dimensión crean en ese nuevo lugar en que las colocas. En varios de mis libros sucede esto de manera explícita, ¿no? En Señales está con la palabra harcha, pero en todos de alguna manera o de otra sucede de manera explícita. Pero lo que yo digo es que en realidad eso es lo que uno tiene que tener conciencia de estar haciendo con todas las palabras, en todos los libros. Que uno tiene que asumir que aunque las palabras tienen historia y tienen tradición y tienen una definición en distintos diccionarios, en el momento en que tú la estás activando en un nuevo texto, estás resignificándola. A veces de manera inconsciente, a veces a pesar de ti mismo, pero en la medida en que lo estás poniendo en un contexto nuevo, estás dándole una nueva vida a la palabra, ¿no? Entonces, hay casos en los que me gusta hacerlo de manera explícita para extrañar al lector, para molestarlo, para hacerlo sentir que hay algo diferente en esto, ¿no? En Señales, cuando utilizo harcha o harchar en lugar de salida o salir, es para que la gente entienda que de algún modo hay una transición que es distinta a una transición normal. Y aquí con escombrar, en México se utiliza escombrar a veces como una manera de hablar de que tienes que limpiar tu cuarto. Pero también escombro se utiliza pues al hablar es un término de la construcción, ¿no? Y aquí lo utilizaba en términos de que esta niña está pensando cómo reconstruir su mundo, que es un mundo que ha sido reducido a escombros por la violencia, pero también ha sido reducido a escombros simbólicos, porque nadie le resuelve esto que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces, el libro está escrito en un registro que pretende no ser culterano, digamos, ¿no?, por el público al que está dirigido, pero que tampoco es condescendiente, ¿no?, y que me gustaba jugar con ciertas palabras en este sentido. Yuri, en la transmigración de los cuerpos, que sale en el 2013, también hay un gran trabajo de lenguaje, como en todos tus otros libros, pero te quería pedir específicamente que nos hablaras un poco sobre el guiño que le haces a la literatura policial, un poco a Chandler, a Hammett, y que a partir de ahí nos hablaras un poco con qué autores dialogas en todos los libros que has publicado. Bueno, la novela negra es importantísima para mí, ¿no? Antes de que se hiciera tan famosa, bueno, yo crecí en una casa en la que tuve varias influencias muy importantes en mis lecturas, ¿no? Mi abuela y mi madre leían mucho, mi padre leía mucho, mi tío Polo, que es un tío que que yo crecí con él, tío soltero, que vivió en mi casa desde que yo nací hasta que él murió, cuando yo tendría 19 años más o menos. Era una persona que siempre estaba dándome cosas a leer distintas. Y mi padre leyó mucha novela negra, en una época en la cual la novela negra se consideraba como la ciencia ficción, literatura de segunda, ¿no?, como literatura formulaica. Y entonces mi padre desde entonces decía, no, esta es literatura que dice cosas de la sociedad de Estados Unidos que no dice la otra literatura, ¿no?, sobre la justicia, sobre el racismo, ¿no? Y bueno, esto es algo que no soy yo la
primera persona que lo ha dicho, mucha gente lo ha dicho Piglia, lo ha dicho mucha gente. Una de las razones por las cuales la novela negra ha tenido tal fortuna en América Latina es porque nosotros nunca hemos creído en la dicotomía entre el bien y el mal, y porque nunca hemos confiado en la policía, ¿no? Entonces la idea de un policía que es a la vez criminal es como absolutamente natural para nosotros, ¿no? Y entonces es uno de los modelos que yo tenía ahí. Pero también está informado por la novela, por la literatura medieval, ¿no? Por la ciencia ficción. La ciencia ficción es otra de esas cosas que para mí ha sido muy importante. Y con la transmigración de los cuerpos, esta idea de estar en una ciudad devastada por el miedo, y que se ha convertido en un desierto, es algo que por un lado lo viví porque yo estaba ahí en el momento en el cual estaba el espanto de la H1N1, pero por otro lado me sentía en libertad de hablar en estos términos por toda la influencia que la ciencia ficción había tenido en mí, ¿no? Y bueno, hablando de las muy distintas influencias, por ejemplo, yo siempre recupero la influencia de la Celestina, que yo siempre digo, la Celestina es algo así como Pulp Fiction de la Alta Edad Media, ¿no? Porque tienes todo, tienes drogas, sexo, violencia, y todo el mundo se muere al final, ¿no? Hay influencias más recientes. Hay alguien a quien yo siento que todavía no le aprendo lo suficiente, pero que me gustaría aprenderle más, que es Mercé Rodoreda, específicamente en La Plaza del Diamante, ¿no? Que te enseña cómo hablar de una situación horrorosa sin crear pornografía del horror, ¿no? Mercé Rodoreda hace todo el recuento de la guerra civil y de lo que sucede después de la guerra civil, pero nunca explota esta tremenda violencia del el sufrimiento de la población civil o el sufrimiento de la protagonista mujer, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las distintas influencias que puede haber por ahí. Yuri, te quería preguntar de tu último libro, que es un libro de no ficción que se llama El incendio de la mina El Bordo, que parte de tu tesis doctoral donde hiciste algo muy distinto, que fue el análisis de los materiales que hablaban sobre ese incendio en 1920 en Pachuca, y luego este libro es un recuento histórico, pero más allá de eso me parece, mientras lo estaba leyendo, cada cierto tiempo me aparecía la figura de Piglia. Me parece que esas lecturas literarias de Piglia están de alguna manera presentes en ese texto y también en uno de los cuentos que tienes en Talud de Aztlán DC, donde hay este momento fundacional, donde hay una cita apócrifa, donde hay una lectura de lo que está atrás de la palabra. Te quería preguntar si hay alguna conexión con esa lectura pigliana. Yo creo que sí la hay, pero hay otra cosa de la que estaba pensando antes de venir, que quería hablar, que no sabía si debía hablar de esto o no, pero que tiene que ver directamente con el libro y tiene que ver con otras cosas. Exactamente a esta hora, hace 25 años, yo estaba identificando el cadáver de mi padre. Hoy se cumplen 25 años de que murió en un accidente de aviación. Y bueno, yo tengo ese día presente casi minuto a minuto, ¿no? A mí me avisaron, después yo fui en el momento en que llegó el cadáver y después el momento de la morgue y más tarde cuando finalmente nos entregaron el cadáver, y mi padre fue promotor cultural y el velorio se hizo en el Foro Cultural Efrén Rebolledo, que es un edificio que él rescató y que él inauguró como foro cultural. Yo todavía no publicaba, ni yo era un escritor, ni nada. Ese ya escribía, pero no era escritor. Yo sentía que de algún modo tenía que hacer algo, ¿no? Para mí o para mi familia. Y ahí, literalmente, al lado del ataúd, yo me puse a escribir sobre él, ¿no? Y lo primero que puse era que era el hombre más hermoso que yo había conocido en mi vida.
Y después gente a la que no le importaba particularmente la literatura, por alguna razón lo leyó porque un periodista que en ese entonces era muy conocido y que era muy amigo de mi papá, Miguel Ángel Granados, lo leyó y me dijo, ¿me dejas publicarlo? Y lo publicó como parte de una columna suya en la que le hablaba a mi padre. Gente a la que no le importaba la escritura, ni la literatura, ni nada, me dijo, oye, fue para mí muy importante leer lo que escribiste de tu padre, ¿no? Y cuando yo hice la tesis de doctorado, yo tenía claro que no quería hacer una tesis. Y estoy poniendo este ejemplo solo por ser lo más vulgar que se me ocurre. Yo no quería hacer una tesis sobre Octavio Paz, ¿no? Digamos, ¿no? Sino que quería hacer una tesis que de algún modo tuviera que ver con algo que a mí me importara personalmente, pero que también implicara trabajo intelectual. Entonces, esta es la historia. Yo tomé la historia que yo conocía por mi familia, de un incendio que hubo en una mina en Pachuca, en la cual los dueños, que eran de Estados Unidos, para apagar el incendio, la clausuraron con buena parte de los mineros adentro. Básicamente los enterraron vivos, ¿no? Y lo que yo hice fue un análisis de los materiales existentes, como decías. Pero yo no quería que esa tesis se quedara nada más ahí, en una gaveta en la Universidad de Berkeley, ¿no? Y por años estuve dándole vueltas a que yo quería que se convirtiera en algo distinto y que fuera parte del patrimonio de la memoria histórica de la ciudad. Y que además esto para mí tenía que ver también con lo que yo aprendí con mi padre y con mi familia, de cuál es el sentido de la cultura, de que la cultura no es eso que sucede nada más adentro de los museos o dentro de las bibliotecas, sino que es una relación, y que es cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con nuestra memoria, cómo nos relacionamos con la gente que queremos, ¿no? Y entonces es un libro que a mí me costó mucho trabajo, porque yo no quería, mi primera decisión es que yo no quería hacer una novela. Yo quería tenerle respeto a lo poco que se sabía y quería tener respeto a lo que no se sabía, a lo que nunca se iba a poder saber. Y yo no quería ponerme a especular sobre lo que podían o no podían haber pensado. Años después, un escritor que es un escritor al que respeto por muchas razones, que era un bestseller en los años 60, ahora voy a recordar su nombre, en fin, en los años 60 escribió una novela, un libro que fue un bestseller que se llamaba Tremendas Profecías de la Gran Pirámide, sí, tal cual, ahora no recuerdo su nombre. Y él hizo una novela sobre este caso, que se llamaba El Doble 9, que es una novela que nadie conoce, a nadie le importa porque no se parecía a lo que él hacía como bestseller, pero él tenía esta cosa de decir, tengo que hacer algo por mi comunidad, ¿no? Entonces yo respeto mucho ese gesto, pero yo no quería caer en lo que él hizo, que fue ponerse a inventar cosas que no sabía. Yo dije, tengo que dar cuenta de que hay cosas que no se sabe, y esto es parte de la tragedia, que el silencio de las víctimas y el silencio que los medios y el gobierno hicieron sobre esta tragedia es parte de la historia. El silencio es un objeto que existe en el libro, ¿no? Y me costó mucho trabajo hacerlo porque yo quería limitarme al lenguaje que existía en la memoria oral que me había llegado y en las pocas fuentes que tenía. Y finalmente, bueno, el año pasado, después de darle muchas vueltas, dije, ya lo tengo que hacer. Lo hice, lo publicó Periférica, y esta semana acaba de salir la edición mexicana, que lo acaba de sacar una editorial de Guadalajara, que se llamaba Cooperativa Editorial Ámbar, pero lo están demandando porque hay una compañía que se llama Ámbar, entonces ya no pueden llamarse Ámbar, en fin. Pero es una edición muy bonita que acaba de salir esta semana. Y perdón que no hablé de Piglia, pero es que este es un texto literario, pero yo traté de pensar lo menos posible en eso. Y en todo el libro hay una sola mención a un escritor, que es a un cuento de Borges, pero que es un cuento que he leído muchas veces, ¿no? Que es el tema del traidor y del héroe, y es de cómo a veces la gente mete mensajes ocultos dentro de otros mensajes explícitos, y que yo pienso que hay algo en esta historia que tiene que ver con eso, ¿no? Ya estamos sobre el tiempo, Yuri, pero quería terminar esta entrevista. Si nos podrías contar un poco lo que estás haciendo ahora mismo con mujeres migrantes de Nueva Orleans. ¿Estás trabajando? Bueno, puedo contar un poco hasta cierto punto, porque porque esto no es un taller ni es una actividad cultural.
estoy participando gracias a unos colegas que están con nosotros en el departamento de español y portugués. Ellos me pusieron en contacto con una extraordinaria persona ahí que se llama Julie Norman, que es en esta institución que se llama Family Defense Center, Family Justice Center. Y bueno, hacen muchas cosas, ¿no? Hacen muchísimas cosas. Una de las cosas más importantes que hacen es trabajar con mujeres que están en situación de violencia doméstica. Y dentro de esto hicieron un grupo para mujeres que no hablan inglés, ¿no? Y después de trabajar mucho tiempo con este grupo de mujeres, me contactaron, gracias a Lía y a José, que habían trabajado con ellos de algún modo, para decir que había algunas personas dentro de este grupo que querían poner sus experiencias por escrito y no tenían idea cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo como he hecho otro montón de cosas en mi vida sin saber en lo que me metía, les dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y yo llegué un poco con la idea de cómo se hacen los talleres de escritura. Pero una vez que llegué allá, bueno, me di cuenta que yo tenía que ajustarme a lo que estaba sucediendo ahí, porque ellas no estaban ahí porque quisieran estar en un taller, estaban ahí porque están compartiendo parte de las tremendas violencias que han sufrido, y que esto no era un ejercicio literario, sino que era otro tipo de ejercicio que tiene que ver con el testimonio y tiene que ver con yo diría, con encontrar formas de dejar una herencia familiar, ¿no? Y con cómo se relacionan dentro de la comunidad. Entonces sí, comencé a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con los talleres literarios, pero después me he ido ajustando con más bien lo que ellas quieren hacer. A veces simplemente nos sentamos ahí y yo propongo una cosa y escriben de eso, pero después la discusión se va por otro lado y yo no hago lo que haría en un taller, como decir, bueno, ya, suficiente, vamos a pasar al siguiente texto, ¿no? Porque no va por ahí. Hay cosas de las que puedo hablar porque es el trabajo, hay cosas de las que no puedo hablar porque directamente esto es el tipo de actividad, es más como parte de una terapia que parte de un taller. Pero diría, por ejemplo, que ha habido cosas muy interesantes. Un ejercicio que yo les puse es, cuéntame la historia de tu nombre. ¿Por qué te pusieron así? Dime qué te ha hecho a ti tu nombre, dime qué le has hecho tú a tu nombre y dime si has tenido otros nombres. Digo, y esto que acabo de decir en 20 segundos, descubrí que eso da para una enorme cantidad de cosas, en especial con la población migrante. Porque ellos dicen, yo me llamaba así y ahora me llamo así. A veces por una razón estrictamente legal, pero a veces porque decir, yo me he convertido en otra persona. Mi experiencia me ha convertido en otra persona. Y yo me llamaba así, pero ahora quiero que me llamen así, ¿no? Y la otra vez hablando con Julie, la persona que coordina esto, yo le dije, lo que estas mujeres nos están diciendo es de las cosas más importantes que se pueden decir en esta época. Si uno cree que era importante escuchar lo que tenía que decir la comunidad judía a finales de los años 30, es muy importante lo que nos tiene que decir la comunidad de migrantes indocumentados en una época en la que son tratados como basura, ¿no? Y como migrantes, y en especial mujeres, y en especial centroamericanas, ¿no?, que han soportado todas las violencias posibles y que llegan acá y que se sienten afortunadas de haber sobrevivido y que además no pierden el humor, lo cual es otra cosa impresionante. Para mí ha sido un gran aprendizaje. Me ha hecho también entrar un poco en crisis de decir, yo qué carajo hago pensando en escribir otra novela, ¿no? Lo que uno tiene que hacer en muchos sentidos es aprender a callarse, que es algo que quizá hoy no sea un buen ejemplo, pero he estado tratando de hacer en mi vida. Pero en fin, hay muchas cosas que decir ahí. Ya veremos si en algún momento ellas quieren que se haga algo con lo que están produciendo, pero eso será un objetivo ulterior, ¿no? Quería agradecerte mucho. Gracias a ti. Una tarde muy linda. Gracias a todos por su paciencia.